Ahí sí, estamos transmitiendo ya. Hola, hola a todas y todos. Estamos haciendo la transmisión nuevamente, como cada viernes, para poder conversar con distintos invitados e invitadas sobre temáticas relevantes que estamos buscando abordar en la nueva Constitución, con una mirada ciudadana, una mirada independiente. Estoy junto a Caduci Salas, candidato a en la lista Corrientes Independientes, al igual que yo. Mi nombre es Flor Illich. Hola Caduci, ¿cómo estás? Estás sin audio, tenés que habilitarte. El clásico. Buenísimo. Bueno, eso quería decir. Ya. No, contento, contento. Son días intensos, ¿no es cierto? Días a full que estamos viviendo en este proceso de constituyente, como se llama. Así es que bien, y contento también porque tenemos una invitada que ha tenido las ganas y se hizo un tiempito de poder acompañarnos en esta conversación. eh, y presentarla, darle la bienvenida. Ella es Francisca Fernández Droguet, ¿no es cierto? Te saludamos, Francisca, ¿cómo estás? Hola Francisca. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Un saludo para Flor, para Capuzzi. Bien aquí. Verán, como les contaba, estábamos en una actividad, un banderazo, repartiendo volantes, porque justamente en este tipo de candidatura desde territorio y movimientos sociales tenemos que hacer un gran despliegue territorial. Así que muy agradecida con la invitación y poder Qué bueno. conversar con ustedes. Son esas cosas Muchas, buenas de la virtualidad, que podemos estar juntas y juntos en un momento como este. sí, Así es. totalmente. Bueno, y una de las cosas que nos animamos a invitarte a conversar hoy día, y conociendo un poquito lo que nos han contado, lo que hemos leído un poquito de ti, es centrarnos en la temática de la relación entre los derechos de la naturaleza y la nueva constitución. Ese es como el tema que vamos a desarrollar hoy día, y quería partir con una primera pregunta, digamos, que en el sentido de, queremos conocer un poquito de Francisca en términos, porque sabemos que eres investigadora, docente, ¿no es cierto? Pero que también eres activista. Así que sería súper interesante que nos contaras ambas particularidades de tu, Muchas gracias. de tu ser. Sí, he tenido la suerte, no sé si la suerte, la intencionalidad de poder entrelazar luchas con oficio, que no es fácil, sobre todo en un país tan neoliberal como Chile, pero que justamente mi oficio me lo ha permitido. Soy antropóloga, doctora en estudios americanos, me he especializado mucho en trabajos respecto a conflictos socioambientales, género, etnicidad, pero también sobre luchas territoriales de pueblos originarios. Entonces ahí hay una dimensión como bien importante. Justo ahora está pasando un grupo de gente con bocinazo, así que se puede escuchar. Qué bueno. Y bueno, soy integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios hace alrededor de 8 o 9 años. Es un movimiento que articula alrededor de 100 organizaciones de Arica a Magallanes, diversos tipos de organizaciones, pero sobre todo territoriales, donde la misma nominación del movimiento nos dice, en nuestra lucha por la derogación del Código de Agua de 1981 y en general por la desprivatización de los bienes comunes naturales, contra los tratados de libre comercio, que viene a intensificar una dimensión importante que es nuestra lucha, el extractivismo. Somos un movimiento anti-extractivista, que también nos entrelazamos con la lucha feminista, con la lucha de los pueblos originarios, afro, migrantes, y por otra parte también soy integrante del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, una invitación que nos hicieron a las mujeres y disidencias del movimiento a conformar este comité y de una cooperativa de abastecimiento popular. Y en el ámbito académico, integro el grupo de trabajo de ecologías políticas críticas de CLACSO, que es una institución que está en Argentina de estudios latinoamericanos sobre distintos ejes. Así que bueno, he tenido esa posibilidad de ir entrelazando la lucha por el agua, la defensa de los derechos de la naturaleza, con el oficio y con la academia. Perfecto. Mira, y cuando reconocemos y tratamos de
entender este modelo de desarrollo político, económico, social que ha caracterizado a Chile en esta condición de modelo neoliberal, ¿no es cierto? Surge este concepto de extractivismo con mucha fuerza. Yo recuerdo que en mi ámbito laboral y mi trabajo también vinculado a las organizaciones del territorio, con los pescadores hablábamos de que se estaba trayendo a lo que era el manejo de los recursos pesqueros esta forma de abordar la explotación de los recursos naturales que es típica de la minera. La minería puesta como una condición de sacarlo todo, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos ayudas a entender un poquito más esto del Sí, extractivismo que mencionas y súper importante. cómo surge este enfoque socioambiental que tú indicas? Mira, es un gesto bien importante porque también tiene que ver con un proceso pedagógico de aprendizaje, enseñanza que hemos tenido las distintas organizaciones. Y ahí extractivismo tiene que ver con la extracción ilimitada e intensiva de los bienes comunes. Hace mucho desde la lucha socioambiental no hablamos de recursos naturales ni de materias primas. Nos gusta más el término bienes comunes naturales o bienes comunitarios. Y bien no de propiedad, sino de bienestar. El bienestar de las comunidades, el bienestar de los comunes. Y esas comunidades, tanto humanas como no humanas. Entonces el extractivismo es la intensificación ilimitada de la explotación de esos bienes comunes para la venta en los mercados internacionales. Donde, ¿qué prima? Obviamente las ganancias y que trae como consecuencia grandes impactos sociales y ambientales, devastación, contaminación. Nosotros hablamos de la política del saqueo y del despojo. De hecho, decimos que el extractivismo trae una cultura del desecho. Hay cuerpos, hay territorios desechables. Sin embargo, extractivismo no es lo mismo que extracción, porque por ejemplo, la pesca artesanal es extracción, pero no extractivismo porque no es intensificada, porque opera a nivel local, porque está en marco de subsistencia y siempre cuando es local tiende a tener ámbitos de mayor armonía y el equilibrio con las propias dinámicas ecosistémicas, porque muchas veces nos dicen, ustedes los luchadores socioambientales quieren una naturaleza intocada. No, los pueblos históricamente se han relacionado con la naturaleza, pero justamente el gran aprendizaje que hemos tenido de distintos pueblos es que no es extraído, o sea, no es dentro de la lógica del extractivismo, sino de extracción. Piensen ustedes, la recolección también es extracción, pero no es extractivismo. El extractivismo es cuando opera para las ganancias en los mercados internacionales. Y en ese sentido, el extractivismo está absolutamente aparejada al modelo capitalista. Piensen ustedes, Chile es un país que se basa en un modelo primario exportador. ¿De qué? Por ejemplo, de minerales, donde, ojo, también siempre decimos, el principal agente que utiliza agua es la agricultura, pero del agronegocio. Y tanto la minería como el agronegocio, como el modelo forestal, son lógicas extractivistas. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Es que en Chile esto está avalado constitucionalmente, no con la palabra mismo extractivismo, sino con la noción que el Estado es subsidiario. Y la subsidiariedad dada por Jaime Guzmán en esta constitución del 80 implica la mercantilización y la privatización de la salud, la educación y, por ejemplo, el agua. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Por eso nosotros hablamos de lucha socioambiental, porque entendemos que nuestras luchas son tanto desde los derechos colectivos, individuales, humanos, como también los derechos de la naturaleza. Porque nosotros y nosotros somos cuerpos de agua y somos naturaleza. Entonces, esta división entre lo humano versus la naturaleza o la naturaleza versus la cultura es una forma que se nos ha impuesto desde la modernidad. Entonces, para nosotros y nosotros es muy importante señalar que acá el problema de origen de la crisis ecológica, sanitaria y social, por ejemplo la pandemia, se da en un marco histórico de explotación hacia la naturaleza, que la explota, que la consume, y ojo, muchas veces hasta desde lo contemplativo también hay explotación. Sí. Nosotros hablamos del turismo extractivista, que no es lo mismo que el turismo local o el mismo turismo hecho por las comunidades. El turismo extractivista es cuando las ganancias son para afuera, cuando se generan empresas, cuando deterioran el territorio. Entonces, ese es el marco que nosotros nos situamos de qué es el extractivismo. Y como columna vertebral, como les contaba en Chile, asociado a la megaminería, al agronegocio, al modelo forestal, a la instalación de obras hidráulicas,
en su momento las represas, pero también las hidroeléctricas de paso. Y hasta, desgraciadamente, hemos visto también lógica de despojo territorial en supuestamente generación de energía renovable, pero cuando no hay planificación territorial, cuando no hay participación ciudadana, por ejemplo, siempre doy el caso, energía eólica en Chiloé, pero esa energía eólica en Chiloé no fue consultada por las comunidades, está devastando pomponeras y turberas, que son agentes de agua, cuerpos de agua de esa zona, o por ejemplo, paneles solares en las zonas de San Pedro de Melipilla, 40 minutos de Santiago, tributan a la matriz energética central, y eso es absolutamente desde la lógica mercantil de ganancia, y no desde el proveer a la propia comunidad. Entonces, ¿cuál es el otro ejercicio importante? Que nuestra lucha contra el extractivismo también es por la soberanía territorial, la soberanía alimentaria, la soberanía de los territorios. Entonces, bueno, frente a todo ese marco es que nos fuimos acercando bajo la noción de derechos de la naturaleza. Perfecto. Y en ese sentido, Francisca, veíamos también, por ejemplo, que, por ejemplo, la secretaria de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, admitió el año pasado en una entrevista que también incluso las estrategias de desarrollo que se habían seguido estaban agotadas y que de eso también va dejando en evidencia que esas expectativas como de que el modelo macroeconómico resuelve los problemas sociales. Claramente vemos que no es así, al contrario, los profundiza de manera importantísima y obviamente con un impacto medioambiental, con un impacto en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar esta mirada extractivista a un modelo más sustentable de desarrollo? ¿Cómo es ese traspaso, esa transición que se debe generar para poder ir saliendo de esta gran modelo tan inmenso que tiene una escala global y que finalmente empuja, ¿no?, a las localidades sobre todo, que son las que se terminan viendo más afectadas? ¿Cómo podemos contenerlo? ¿De qué manera se puede generar esta transición a un modelo nuevo? Te agradezco con la pregunta porque muchas veces esa es la pregunta que nos hacen. Nos tildan de romántica, romántico o irrealista. Y nosotros decimos todo lo contrario. Es tal el nivel de crisis que tiene carácter de urgencia hoy planificar, organizar la vida para salir de esta crisis. Entonces, lo primero que nosotros hemos señalado desde el Movimiento del Agua, y en ese sentido, anclada esta reflexión bajo también debate con otros hermanos y hermanas de países latinoamericanos, es que nosotros no hablamos de desarrollo alternativo, sino alternativas al desarrollo. Y eso es un énfasis distinto. No hablamos de desarrollo sostenible ni desarrollo sustentable, sino que situamos que el mismo ideario de desarrollo, bajo esta idea de progreso, bajo esta idea de explotación, bajo esta idea de maximización, pero también otra palabra que se usa mucho, antropocentrismo, cuando el centro de todas las decisiones es privilegiando lo humano. No estamos diciendo que no estemos por la lucha a lo humano, pero no devastando la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas al desarrollo? Por ejemplo, la idea de buen vivir, aunque nos gusta mucho hablar de buenos vivires, que muchos pueblos originarios, pero que también comunidades campesinas y también, ojo, sectores populares urbanos han ido implementando con lógicas, por ejemplo, la agroecología es un buen vivir respecto a cómo pensar la agricultura, respetando el ciclo de la naturaleza, los flujos hidrológicos, el tiempo de barbecho, utilizando semilla nativa, pero además, otro elemento tan importante, resguardando la biodiversidad. En la naturaleza no existe el monocultivo, la naturaleza es biodiversidad, y ahí está justamente la potencia que da esta diversidad, lo que es el territorio. Entonces, por eso nosotros hablamos de alternativas al desarrollo, otras formas de buenos vivir. ¿Cómo se realiza eso? Obviamente tiene momentos. Y ahí hay una categoría, y les invito a leer un investigador que además es amigo y cercano a nosotras y nosotros, Eduardo Gudinas, investigador uruguayo, que habla de transición post-extractivista, que tenemos que transitar al fin del extractivismo, pero somos honestos y honestos. Mañana no vamos a cerrar la minera, pero sí mañana podríamos aplicar los tratados internacionales de emisión de dióxido de carbono y tendría que cerrar, por ejemplo, ventanas. O tendría que terminar las minerías de tajo abierto. Entonces la transición post-extractivista supone etapas de corto, mediano y largo plazo. Porque ¿cuál es el problema? La transición requiere urgencia. Primero, porque hay que proteger los ecosistemas que están siendo devastados o proclives a ser devastados. Pero hay otro problema aún mayor. ¿Qué hacemos con los territorios ya
absolutamente destruidos. Por eso nosotros hablamos, por ejemplo, que queremos instalar en la Constitución, que los derechos de la naturaleza implica una justicia restaurativa. Tenemos que restaurar los territorios degradados por las termoeléctricas, por el monocultivo de pino. Entonces, transición es fundamental. Alternativas al desarrollo desde los buenos vivires y sin duda, ¿cuál es el elemento común? Que tenemos que cambiar de raíz la matriz productiva, energética y de consumo. Y todo esto tiene que ser con planificación popular, participación directa. O sea, por eso también tiene que ver con cómo pensamos las estructuras del poder. Entonces, cuando hablamos de la dimensión socioambiental, también estamos hablando de la economía. De hecho, lo estamos hablando. También estamos hablando de ámbitos culturales, sociales. Entonces, todo un desafío, pero que tenemos estas reflexiones que hemos ido construyendo durante décadas. Y muchas veces, desgraciadamente, se invisibilizan o se desconocen. Correcto. Y cuando hablamos de participación, estamos hablando de descentralización, ¿no es cierto? En un país como el nuestro que está absolutamente centralizado. Absolutamente. E incluso en las regiones se reproduce esa misma cultura centralizada, o sea, prima la capital regional versus las distintas localidades. Y por tanto lo que se hace desde lo nacional, desde el centro de toma de decisiones nacional, y se postergan las regiones, lo mismo ocurre al interior de las regiones. Hay una cultura, ¿no es cierto?, antidemocrática en ese sentido y poco integradora. En esta búsqueda de una transición, como lo estás planteando, entonces el protagonismo queda en los territorios y queda en las comunidades de los territorios. ¿Cómo se produce esa nivelación hacia arriba, digamos? Porque, sí. Mira qué importa. Sí. Porque es fundamental, ¿no? Absolutamente. Mira, cuando nosotros conformamos el Movimiento por el Agua, dijimos derogar el Código de Agua, porque, y de hecho lo hemos dicho, no es sequía, es saqueo. Obviamente que en los ámbitos del cambio climático hay una inferencia respecto a la sequía, pero no hay que olvidar que el cambio climático no es algo dado, es producto de una forma, nuevamente, de un modelo de vida, de un modelo de explotación, donde además hay países con economías centrales que son los principales agentes culpables de ese cambio climático. Pero por otro lado, acá la escasez hídrica está dada por el acaparamiento de los derechos de aprovechamiento de agua por parte de empresas y grandes corporaciones, que no solo acaparan los derechos de agua, sino que muchas veces hasta roban. Hay usurpación de agua. Recuerden hace una semana un informe respecto a Luxi. O sea, no solo acaparan, o sea, el 80% de los derechos de agua en una zona agrosuper, por ejemplo, o en un 80% de los derechos de agua la forestal Mininco, pero además roban. Entonces, eso es un marco demasiado importante señalar. Y es por eso que dijimos, la única forma de derogar el Código de Agua es a través de una asamblea constituyente, porque tenemos la necesidad de que la Constitución garantice estos derechos colectivos individuales y de la naturaleza, y que garantice el agua como derecho humano, pero también de la naturaleza, bajo planes de protección ecosistémica y bajo planes de justicia restaurativa. Entonces, ahí pasó el desafío, bueno, se me había olvidado comentar, de justamente cómo vamos generando esta inferencia, cómo vamos desbordando los procesos. Y es por eso, con todas las dificultades que el Movimiento por el Agua en los Territorios, algunas de las organizaciones decidimos ir a la Convención Constitucional, y en lo particular voy por candidata constituyente dentro de una lista de movimientos sociales absolutamente independientes en el distrito 10 de Santiago, entendiendo que queremos colocar estos ejes en el debate. ¿Y cuáles son los dos primeros grandes acuerdos que tenemos? Y que tiene que ver con una reflexión previa tanto a la revuelta como a este proceso actual. Fin al Estado subsidiario, que ya lo dije, y fin al centralismo. Un centralismo que se da tanto en la planificación como en la aplicación, la aplicación de política pública en educación, en salud, en vivienda, pero también con cosas tan horrorosas que a las candidaturas independientes, además de habernos dado un segundo en la franja, había que ir a dejar la franja al Consejo Nacional de Televisión a Santiago. Sí, o sea, es la expresión, pero ya de, podríamos decir, la cúspide de la lógica del centralismo. Entonces, ¿qué decimos? Una de las cosas que la gente algunas veces no tiene tanta conciencia, que el proceso de regionalización en Chile no responde ni a criterio ecológico ecosistémico, ni tampoco responde a criterios identitarios. Son imposiciones que además se nos olvida.
están en el marco de la dictadura cívico-militar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que repensar? La organización territorial. Y para ello, la participación requiere, y siempre hago esta pregunta, capaz que ustedes me digan que sí, pero ¿cuántas personas de nosotros y nosotras ha participado en un ordenamiento territorial? Casi nadie, si es que no trabaja en eso, o está organizado en una junta vecinal o es parte de un comité de agua, y si es que. Entonces, también tenemos que exigir un ordenamiento territorial participativo, que implica control territorial por las comunidades. Entonces, por eso, un eje que queremos instalar en la Constitución son las economías territoriales solidarias, porque para romper y transformar esta matriz productiva, energética de consumo, tenemos que empezar a consolidar las cadenas productivas y de consumo a nivel local, porque una de las principales características de las cadenas capitalistas de producción es la expansión, generando huella hídrica, generando huellas ecológicas. Entonces, cuando empezamos a pensar los territorios, es pensar el diseño, es pensar la gestión comunitaria de las aguas, es pensar respecto al clima, respecto a las características de si es en valles, si es en las costas, si tiene distinta integración, y que además una figura tan importante a nivel ecosistémico y geográfico, las cuencas. Los territorios Así en es, Chile se organizan de cuencas. y en ese sentido la planificación en Chile, que es muy normativa y está basada como en instrumentos, en leyes, en una ley orgánica de construcción, hablando de como la expansión de las ciudades, que también es algo que quizás no está en el concepto del extractivismo respecto del modelo económico, pero sí alimenta el modelo económico de manera brutal y sin ningún tipo digamos, de freno, y en ese sentido, a veces hay muy buenas ideas de desarrollo sustentable, pero son las propias normativas y las propias leyes con las que contamos que no nos permiten tampoco poder implementar o mejorar digamos, instalar este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es justamente la nueva constitución la que debe marcar la base, ¿no?, de la norma madre, digamos, para también hablar del desarrollo inmobiliario, hablar del desarrollo urbano, de cómo crecen y cómo se van abasteciendo los centros urbanos o los espacios donde habitan las personas sin afectar tanto también o con conciencia de lo que sucede en esos espacios, en esos hábitats. Y en ese Sí, tú sentido, dijiste algo quería... clave, sí, que yo creo que es súper importante, es la dimensión urbana, porque muchas veces creen Sí, que la po, lucha socioambiental es solamente lo rural. Estamos pensando todo, tanto lo rural como lo urbano. exacto. Y en ese sentido, ¿tú qué opinas sobre la economía circular como un modelo que pudiera de alguna manera empezar a generar una mayor conciencia y valor, ¿no?, en la cadena de trabajo y de acción que se va desarrollando a nivel local para de alguna manera poder potenciar el desarrollo? La palabra desarrollo nos cuesta sacarla de la cabeza, pero Pero potenciar se el entiende, crecimiento. a todos nos pasa. Nosotros mismos que estamos, una visión crítica al desarrollo, muchas veces empezamos a ocupar el mismo término, pero se entiende. Tiene que ver con Pero la se calidad entiende de en el vida, fondo cómo con... potenciamos, ¿no? Desde lo local, una economía que se autoabastezca y que crezca desde adentro y no sacando solo todo hacia afuera. Sí, mira, bien importante. Nosotras en el Movimiento del Agua, el comité, no usamos tanto la noción de economía circular con una sola dimensión, que puede ser en todo caso, que nos gusta más hablar de economías territoriales en una transición post-extractivista porque asumimos las críticas de raíz al capitalismo y muchas veces las Claro. economías circulares funcionan más como prácticas comunitarias que, ojo, maravillosas, pero no necesariamente haciendo una crítica a la estructura de raíz. Entonces, obviamente la Bien. economía circular es una herramienta que tenemos que utilizar, por ejemplo, con ejercicios individuales y colectivos tan importantes como reducir, reutilizar, reciclar. O sea, ahí hay un ejercicio. Pero nosotras somos enfáticas. Mientras no finalicemos con este modelo neoliberal, van a ser soluciones que van a responder a buenas prácticas, podríamos decir, individuales y quizás colectivas, pero no al cambio de la matriz que queremos realizar. Entonces, para que la economía circular sea transformadora, necesariamente tenemos que hacer la dimensión de la crítica estructural. Y en ese sentido Claro. me parece súper relevante, y tú misma, Flor, lo dijiste. Hay una columna vertebral del extractivismo, pero también hay columnas vertebrales del despojo y del saqueo territorial, como por ejemplo la devastación inmobiliaria, que va terminando
con las áreas verdes, va terminando con el bosque nativo, va justamente además que sin planificación territorial y obviamente privilegiando las ganancias de las inmobiliarias. Pero otra dimensión súper importante es la dimensión del agua urbana, también rural, pero la sanitaria. La sanitaria también es una dimensión que nosotros tenemos que luchar. Tenemos uno de los precios de agua potable más caros de América Latina, y los procesos de saneamiento no son de tan buena calidad como creemos, porque No, muchas veces, por ejemplo, en Santiago, Aguas Andinas privilegian las ganancias, entonces no hacen grandes mantenciones, por ejemplo, a las piscinas de agua potable, entonces vienen grandes aluviones, tienen poca infraestructura, tienen pocas personas trabajando y generan una gran crisis con lluvias que no son, digamos, tan torrenciales. Entonces hay una dimensión estructural, pero sin duda esta es la complejidad de la lucha socioambiental. Tenemos que dar una pelea a nivel escala global. sí, Por eso nosotros nos organizamos justamente a nivel planetario, entendiendo nuestra lucha. Por ejemplo, en el Movimiento del Agua fuimos partícipes de las asambleas por la Amazonía. Y usted diría, pero Chile no tiene vinculación con la Amazonía. Pero la Amazonía dialoga con la cordillera de los Andes. Y la Amazonía totalmente. es un pulmón del mundo. A su vez, tenemos que dar esta lucha estructural, por otra parte, de cómo se piensa país, el régimen político, y ahí ustedes y yo estamos tratando de disputar justamente estos lineamientos y los derechos que se plantean en la Constitución, pero después viene la lucha a lo local y de nuestras propias prácticas. Entonces, es todo un desafío como tenemos que pensar esta economía circular en términos de una economía territorial solidaria, pero también de economías transfronterizas que rompa con esta matriz. Entonces, la transición sabemos que no es sencilla, pero insistir en el carácter de gravedad frente a los hechos que nos encontramos. Si hoy estamos en una pandemia, es producto del modelo de devastación y de deforestación, que permitió que patógenos migraran y que se anclaran en espacios donde hay alto porcentaje de población, que finalmente generan el caldo de cultivo de las grandes pandemias. Así es. Oye, voy a hablar un poquito desde la experiencia empírica en el territorio, desde esta práctica cotidiana, y desde ahí surge una evidencia que las resistencias culturales que están presentes en los territorios tienen, como decimos acá, rostro y práctica femenina, digamos. Son las mujeres rurales, son las mujeres organizadas las que han ido sosteniendo, digamos, estas resistencias culturales y las han hecho presentes. Desde ahí, por ejemplo, en condiciones de catástrofe, son estas familias, ¿no es cierto?, que a través de estas prácticas han tenido la mejor capacidad de respuesta, la mejor capacidad de adaptarse a las condiciones más críticas, porque tienen este conocimiento, esta sabiduría que está presente ahí. Tú, en tu presentación en distintos momentos, digamos, hablas de que eres feminista, ¿no es cierto? ¿Cómo el feminismo se hace parte y podríamos hablar de un ecofeminismo entonces vinculado a Sí. estos procesos? Sí, muchas gracias por la pregunta, Caducci, porque, a ver, tiene que ver justamente, nosotras decimos, el extractivismo es patriarcado. ¿Y a qué nos referimos con eso? Porque suena como casi un eslogan, pero hay que ir desmenuzando a qué nos referimos. Primero, porque el extractivismo ha impuesto una lógica de cooptación y dominación de la naturaleza que ha operado de la misma forma sobre los cuerpos de mujeres, niñas y disidencias. Con un solo ejemplo, al principio de la colonia, que se hace todo un trabajo de grabado, América se constituye dentro del imaginario como un continente femenino, un continente a violar, un continente a despojar, un continente que entrega las materias primas para la riqueza de Europa. Entonces ahí la naturaleza, de hecho, si ustedes leen las primeras crónicas de la colonia, hablan de Sí, la naturaleza como un lugar de lo caótico, lo femenino, lo salvaje, la niñez, los pueblos indígenas, las personas en situación de esclavitud, versus lo civilizatorio como lo masculino, lo racional, lo eurocéntrico. Entonces hay un modelo histórico que nos tendió así. Segundo, los impactos ambientales se tienden a intensificar en las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque las mujeres y las niñas a nivel estructural estamos mucho más precarizadas. Por ejemplo, en el caso del empleo, subempleo, trabajos precarizados, trabajos feminizados, pero además, otro elemento tan importante que hemos luchado las feministas, las mujeres somos las que sostenemos y organizamos la vida, que es lo que llamamos la política de los cuidados, y muchas veces se invisibiliza o no se considera como trabajo.
Entonces piensa tú, en un territorio en sacrificio, mujeres que tienen que sostener y organizar la vida bajo una devastación, bajo con enfermedades crónicas, con problemas respiratorios, con intoxicaciones que ven intensificadas esas labores. Entonces, extractivismo es la misma modelo de explotación sobre las mujeres y la naturaleza. Se intensifican los impactos ambientales en términos que somos más precarizadas, sobre todo en zonas de sacrificio. Nosotros en el movimiento hablamos de territorios en sacrificio, porque no son zonas, son territorios con identidades, con memoria, historia. Y en sacrificio, desgraciadamente, todo territorio, mientras siga la misma matriz productiva, es proclive a ser sacrificado. Por eso nosotros decimos, celebramos cuando se cae un proyecto como Pascualama, pero sabemos que se va a hacer al otro lado de la cordillera o en otro lugar. Entonces, ¿qué ha pasado? Como este extractivismo se intensifica, también la resistencia se ha otorgado un rostro de mujer y de niña. Y eso ha sido también la potencia. La organización en los territorios, las formas de organizar la vida. Además, hablamos, la política de los cuidados no es solo cuidar a los niños, las niñas, tu pareja, a la casa o los enfermos, enfermas, sino también cuidar la huerta, los animales. El territorio es una política de los cuidados. Entonces, el ecofeminismo hace toda esa maravillosa lectura, con cosas obviamente tremendas. Al tener mayor protagonismo la mujer en la defensa de los territorios, por esta relación con la política de los cuidados, también hay mayor criminalización. Y así que tenemos casos tan emblemáticos y horrorosos como el asesinato de Berta Cáceres, una mujer indígena lenca, hondureña, que justamente contra una represa, o acá en Chile el asesinato de una lamien, una hermana mapuche, Macarena Valdés, 2016 en Panguipulli. Entonces, esa es la dimensión que nos parece interesante posicionar. Este ecofeminismo que nosotros también alguna vez le llamamos un feminismo comunitario, territorial, socioambiental, anti-extractivista, porque entendemos que nuestra lucha es asumiendo que quienes hemos sido oprimidas históricamente bajo esta figura hemos sido las mujeres, pero la transformación que queremos es para toda la comunidad. Por eso un feminismo comunitario. Apelamos a una construcción territorial en que todas y todos nos libremos de estas distintas cadenas de opresión. En ese sentido, nosotros hemos estado abordando mucho el tema de la cultura del cuidado también, como también parte de este rol del Estado de garantizar derechos es que sea un rol también de cuidado de las personas y de los entornos ambientales y de los, digamos, del entorno social, como un rol también que permite abordar de manera más preventiva y más integral a la sociedad, incluso en este cambio de mirada sobre el cuidado, esta valoración del cuidado, del trabajo cuidado, del autocuidado, del cuidado del otro, del cuidado del entorno, ¿verdad? Sí. En ese Oye, sentido importante lo del autocuidado, nosotros siempre decimos, es tanta la lucha que tenemos que dar que muchas veces el cuidado más importante, el propio, es que tenemos claro, que dejarlo de lado y cuesta tanto. y en el fondo hay una integración ahí que tiene que ver con la salud mental, emocional, con la salud física, la salud alimentaria, con la educación, integrar la educación, es una mirada como mucho más integral que tiene que ver, tiene esta dimensión, ¿verdad?, socioecológica que justamente no, está integrada de alguna manera, como también lo dice la Maristela Svampa, ¿no?, como de promover esta visión integral, porque normalmente los temas ecológicos se tienden a separar de los temas sociales o de las dimensiones sociales y económicas. Entonces, ¿cómo encontramos relaciones más vinculantes de nuestro quehacer, si eso finalmente vivimos en un todo complejo? En ese sentido, te quería preguntar justamente pasar como a un concepto que tú lo abordas de manera muy interesante, que es la mirada de la plurinacionalidad, no solamente enfocada como al concepto plurinacional de Estado mirado desde los pueblos originarios, desde la, no sé, por pueblo mapuche, sino que también desde justamente la relacionalidad o la interculturalidad que se da en los territorios y en el país, con las diversas miradas culturales, las diversas experiencias y costumbres, ¿no? Sí. Mira, es bien importante porque, claro, cuando uno habla de plurinacionalidad, por el mismo término, inmediatamente te imaginas diversas naciones, en general la nación originaria, que es así, pero no hay que olvidar la historia. Este es un concepto que en los años 80, 90 los pueblos originarios de América Latina, Abya Yala, fueron posicionando como necesidad. Justamente bajo un Estado históricamente racista, colonial y monocultural, la plurinacionalidad
se convirtió en una bandera de lucha que permitía la generación de una política de reconocimiento. Sin embargo, también se fueron dando cuenta que no bastaba solo con una política de reconocimiento, te reconozco, sino que te conozco y nos conocemos y articulamos mutuamente. Porque la plurinacionalidad, por ejemplo, se acerca a lo que es la interculturalidad, el entender que hay relación entre culturas, pero en el caso de Chile, la educación intercultural bilingüe se aplica en contextos de concentración de población indígena para niños y niñas de pueblo originario, siendo que la interculturalidad debiese ser una mirada transversal de la salud, la educación, la vivienda, la previsión social, los cuidados. No sirve de nada que sea una política exclusiva para ciertos sectores, porque lo único que nosotros perpetuamos es segregacionismo. Entonces, ¿qué se fue planteando ahí? Se interpela al Estado incorporar esta dimensión. Y es así que tanto Ecuador como en Bolivia, en lo que se ha llamado el nuevo constitucionalismo, se logra el reconocimiento del Estado plurinacional. Pero justamente ahí también la dificultad es que no es solo un gesto de reconocimiento, sino cómo construimos pluralismo jurídico, el que coexiste en distintos sistemas normativos, cómo generamos política plurinacional desde el marco de la salud, la vivienda, o sea, en otras dimensiones. Y es así que también hemos visto que el Estado tiende a una visión monocultural mucho más allá de que siempre, o sea, el Estado en Bolivia es distinto, pero también hay una suerte de lógica de privilegio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay dirigentes, por ejemplo, una de Puelmapu que habla más bien de la plurinacionalidad de los territorios, que además de pensar el Estado, lo primero es que tenemos que reconocer esa plurinacionalidad en la organización territorial, y que eso es absolutamente fundamental. Eso como uno de los grandes ejes de la plurinacionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué fuimos haciendo con esta ampliación del horizonte plurinacional? Primero dijimos que la plurinacionalidad no es solamente el pueblo originario, sino también es la dimensión afro, la dimensión migrante, la dimensión también de que hay distintas comunidades políticas en el contexto urbano y rural. Eso. No te escucho, Flor. Perdón, soy yo. Ahí sí. Sí, disculpa. Sí, que estaba pegado con... Mira, hay una cosa que me quedó dando vuelta y no quiero dejar la oportunidad de consultarla. Nosotros estamos viviendo un modelo desarrollista, ¿no es cierto? Los estados, nuestros países. Eh, Cuando vemos estos encuentros internacionales, tanto para el cambio climático como para distintos referentes mundiales, surge como alternativa los objetivos de desarrollo sustentable, como la gran solucionática frente a todo lo que estamos pensando, digamos, como posibilidades de buscar un camino, una solución, una salida. Los objetivos de desarrollo sustentable están claramente definidos, hay metas, los estados están operando, ¿no es cierto?, en función de algunas metas. Chile ha manifestado compromisos mundiales en ese sentido, pero se nos queda fuera, por ejemplo, Escazú, ¿ya? Y por otro lado, siguen levantando la bandera de los objetivos de desarrollo sustentable. Estamos hablando prácticamente de una nueva faceta de este modelo desarrollista. ¿Eso es en concreto lo que está en juego? ¿Cuál es tu opinión? Sí, es tremendo, pero totalmente de acuerdo. Son soluciones parche. De hecho, nosotros tenemos una categoría, le llamamos capitalismo verde o ecocapitalismo, porque no asumen la transición post-extractivista ni la dimensión del cambio estructural, sino que pasan a ser como buenas intenciones casi individuales. O no sé si han leído un informe que de hecho lo pasa en clase. Minería sustentable, discúlpenme, no hay minería que sea sustentable. No. Claro. O sea, como minería verde, o sea, son esos consejos verdes. Por favor, es una burla. Entendemos que es complejo terminar con la minería, sin duda, porque hay que hacer reconversión productiva, reconversión laboral, pero tenemos que transitar hacia otra forma de construir el territorio, la economía. Entonces, ¿qué pasa en esos elementos? Ya dijimos, nosotros estamos pensando en alternativas al desarrollo, pero además lo sustentable, nos gusta más hablar de lo sostenible, que es sostener, organizar la vida. En ese sentido, podríamos hablar alternativas al desarrollo desde buenos vivires y prácticas sostenibles.
No, porque claro, sustentan, pero justamente no sustentan desde una visión más de largo aliento, sino como medidas muy parciales. Entonces, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. O sea, es lo más ridículo que hay, porque de verdad el acuerdo de Escazú es sentido común. Permite a que las comunidades sean informadas respecto cuando hay proyectos económicos, por ejemplo, con impacto extractivista, permite generar una red de protección a defensores y defensoras de los territorios, que debiese ser absolutamente lógico, y además incita a modelos de planificación participativa y reales respecto justamente a la deliberación en torno a estos proyectos. Ojo, a sabiendas que todos los acuerdos internacionales son solamente actos de buena fe, porque desgraciadamente la aplicación, o sea, no tienen el ejercicio real deliberativo y de aplicación concreto, sino un acto de buena fe que obviamente da cuenta e inspira cuál es la política ambiental del gobierno de turno, pero ni siquiera eso. Entonces, estamos en unos marcos bastante complejos de situación y que justamente volvemos a insistir, acá las reflexiones tienen que ser totales. Por eso nosotros hablamos, somos como muy enfáticos siempre de decir socioambiental, porque justamente es para visibilizar que estamos hablando también de cómo organizamos la política, cómo organizamos las sociedades, cómo organizamos los pueblos, cómo abordamos las políticas ambientales, ecosistémicas, pero también cómo pensamos los derechos de la naturaleza, cómo pensamos la gestión comunitaria de estos bienes comunes y cómo pensamos todo. Por ejemplo, el derecho a la ciudad, a la vivienda digna, a la organización territorial, también es una dimensión tan importante. O una vivienda que se piensa desde la dignidad, pero también sostenible, donde tú tengas la capacidad de poder tener también áreas verdes, lugares de esparcimiento, espacios de encuentro. Entonces son amplias dimensiones. Y yo desgraciadamente ya me voy a tener que empezar a despedir porque ya estoy en la Sí, calle, tengo que ya No, no, sí, estamos cerrando. ciertamente también por el tema de la es, cuarentena, también algo que hemos dicho sí. siempre. Acá la cuarentena, desgraciadamente, opera más como política represiva más que sanitaria. Exactamente. Francisca, justamente para terminar y agradecerte todo lo que nos has comentado y enseñado hoy, queríamos preguntarte cuál, ya para que nos digas también tu postura como constituyente, ¿no? Como candidata constituyente, ¿cómo ves tú justamente que se pueda instalar este derecho medioambiental, estos derechos naturales en la nueva constitución? ¿Cómo ves tú posible Ay, esa última acción, ya entrar ahí a la nueva no va a ser constitución? fácil. Primero, digamos que no va a ser sencillo, porque por ejemplo, tomo el caso del agua. Derechos de aprovechamiento del agua lo tienen hasta de derecha hasta exconcertacionistas. Sí. Entonces, bajo esta figura monstruosa de los 2/3, nos van a querer frenar inmediatamente la derogación de ese código de agua y la implementación de una gestión comunitaria. Sin embargo, acá la potencia que vamos a tener, primero, es seguir sosteniendo la movilización social. Exacto. O sea, acá la convención tiene que ser a la par de movilización social. Seguir intencionando que sea lo más cercano al proceso de la Asamblea Constituyente que queremos. Exigir plebiscitos intermedios cuando el 2/3 no permita políticas de consenso. Que ojo existe en el mundo, que tú puedas votar. En Suecia hasta se vota respecto a si se pone o se saca un árbol. Estamos hablando de ciertas políticas de referéndum revocatorio, de que si alguien no está cumpliendo la misión que se le instala como funcionario público, como el presidente que tenemos, debería ser revocado. O leyes de iniciativa popular, como por ejemplo el cuidado de las semillas nativas o la gestión comunitaria de las aguas, en que la organización y territorio llevamos años con propuestas. Entonces, acá hay que pensar que es un momento histórico de incidencia, de colocación de ciertos ejes, como por ejemplo la plurinacionalidad, una mirada feminista contra la violencia y la precarización, pero también desde una mirada ecoconstituyente, gestión comunitaria de las aguas, soberanía alimentaria, economías territoriales solidarias. Son dimensiones potentes, pero sabemos que esto es simplemente el comienzo. La constitución no es la finalidad, sino un momento que nos va a permitir, luego de disputar este espacio, crear leyes y nueva institucionalidad. Pero sin este cambio cultural y estructural, no es nada. Entonces tenemos que Así estar es. en todas estas aristas, adentro, afuera, de manera simultánea, no de manera contradictoria, porque son parte de, disputando todas esas partes. Así que Generando nada, bancadas ahí dentro, ¿no? Tenemos que generar exactamente, una buena bueno, bancada. el llamado es a votar por comunidades, Exacto. por barrios, por territorios, por movimientos sociales. Y también lo he dicho en muchos otros conversatorios, entra una y entramos todas y todos. O sea, por mí y por mi Exacto. compañera. La idea es que quienes estén dentro o quienes quedemos dentro o quienes quedemos fuera, sigamos sosteniendo estas luchas y entendiendo que acá son mandatos populares y propuestas colectivas a las cuales queremos sostener.
Perfecto. Así Así es. que bueno, eso yo ya me estoy Ya despidiendo por pues, justamente este muchas tema de, gracias, Francisca. oye, y Flor y Caduxi, de verdad muy agradecida y lo mismo, llamo a que voten por ustedes porque eso es la forma de ir gestionando nuestras propuestas, desde lo Perfecto. local, Así es. desde lo social. Muchas Muchas gracias. gracias, Francisca. Nos seguimos comunicando. Mucha fuerza Muchas gracias también. a usted. Y Gracias. cuídate, por Chao. favor. Llega Mucho bien a tu éxito. casa. Chao. Nos vemos en la constituyente con la Francisca. Sí, esperemos. Chao, gracias. Bueno, nosotros estamos también aquí ya terminando esta transmisión, por eso es tan importante que se vote por constituyentes independientes, ciudadanos que vayan en listas independientes, como la que va Francisca por el distrito 10, como la que vamos nosotros, Corrientes Independientes, en el distrito 16. Y ya estaremos el próximo viernes con otro conversatorio con más temas interesantes y relevantes para la nueva constitución. Ok, chao. Bueno, Chao, chao. que Chao, estén gracias bien. por Nos vemos acompañarnos. pronto. Chao.